Todo comienza cuando Haruhiko, quien es nuestro protagonista, nos explica que la percepción humana es muy ambigua y es fácil de engañar, donde seguido de eso nos muestra varias ilusiones ópticas que confunden al cerebro, y nuestro joven cuenta que si la percepción humana es alterada, la gente común sería capaz de ver toda clase de criaturas, como por ejemplo a Ruru, esa hada de cabello azul que revolotea cerca de la pantalla. No se sabe muy bien por qué, pero hace 10 años ocurrió un incidente que alteró el cerebro de los humanos, provocando que los seres ficticios y la realidad se unieran en una, lo que quiere decir que en la actualidad monstruos mitológicos y ficticios causan estragos de vez en cuando. Haruhiko, como todas las mañanas, es despertado por Ruru, pero esta vez ella le dice que se prepare, porque un Phantom apareció en la escuela y debe de detenerlo. Así que nuestro joven hace todas las corridas y en un par de minutos llega a su destino. Y mientras tanto, una muchacha llamada Mai intenta contener al Phantom y en el proceso demuestra su increíble habilidad de combate. Y ya con todo listo, Haruhiko hace un dibujo idéntico a aquella criatura y lo absorbe dentro del papel. Acto seguido, Mai hace un conjuro místico y destruye la esencia de aquel monstruo. Y de esa manera, el Phantom es vencido. A lo que unas horas después, Mai y Haruhiko son regañados por su profesora, ya que siempre están haciendo algún lío. Así que la maestra les dice que deben ser más cautos a la hora de luchar. Entonces el dúo principal se queda suspirando en la mesa. Es ahí que el protagonista nos explica que ellos pertenecen a un curso especial en donde asisten personas con habilidades sobrenaturales, que se encargan de vencer a los Phantom. En la clase hay varios equipos. En el caso de Mai y Haruhiko, ellos son el equipo E. Y vemos que la rubia interrumpe la explicación y le comenta que sería buena idea reclutar nuevos miembros para su equipo, que con esa manera podrán ser más competentes en su labor, a lo que el prota no se opone en nada. Así que luego de la escuela, el prota regresa a su casa y en el camino menciona que seguramente en la academia o sea, la escuela a la que asiste, hay más estudiantes con habilidades y debe encontrarlos para pedirles que se unan a su equipo. Así que vemos que nuestro prota llega a un cementerio que se supone no debería estar allí. En eso, Haruhiko divisa como una muchachita habla con unos espíritus oscuros para posteriormente devorarlos con un extraño poder, y hasta mismo el cementerio desaparece, por lo que el prota de inmediato va a hablar con aquella chica para pedirle que se una a su equipo, donde la joven se presenta como Izumi Reina, una estudiante de OSEA, y debido a la intensidad de nuestro joven, ella se va corriendo, por lo que el prota intenta detenerla, pero solo empeora las cosas y provoca que la muchacha se asuste aún más. Al día siguiente, el protagonista se disculpa con la muchachita por aquel incidente y la vuelve a invitar a su grupo, a lo que ya acepta las disculpas, pero aún así no está segura si unirse o no, y para evitar que la jovencita se vaya, el prota le invita a comer a la cafetería. Al oír eso, los ojos de la muchacha se ponen brillosos y accede. Ya estando en el local, nuestro joven se da cuenta de que Reina come mucho, pese a su apariencia tan menuda, por lo que luego de zarparse el último plato de fideos, la muchacha le pregunta al protagonista en qué consiste la propuesta que tiene para ella. Por eso Haruhiko pasa a explicarle en qué consiste cazar Phantoms. Primero le cuenta que el término Phantom es una palabra genérica para describir a toda clase de criatura sobrenatural. Dichos monstruos aparecieron cuando una compañía llamada Alayashiki por error liberó un virus que alteraba las funciones cognitivas del cerebro humano. Dicha enfermedad se extendió rápidamente por el mundo y poco a poco las personas fueron capaces de ver a los Phantoms. Haruhiko además comenta que con el correr del tiempo, niños con poderes capaces de vencer a los Phantoms aparecieron, y a razón de eso, en las escuelas se crearon grupos de estudiantes con esas características para derrotar a todos los Phantoms. Y también resalta el hecho de que no todos los Phantoms son malos, la mayoría son como Ruru, o sea, inofensivos. Así que él lleva a Reina al club de cazadores de Phantom para presentarla a Mai, por lo que la muchachita se queda asombrada por la presencia de la rubia y comienza a halagarla instintivamente, por lo que Mai se presenta y luego comenta que le llegó una nueva misión, y sabiendo que Reina es una potencial recluta, la rubia la invita a participar. Minutos después, los personajes se topan con unos Phantoms que están jugando al limbo. Mai de inmediato se lanza a pelear con ellos, y no tarda en darse cuenta que dichas criaturas son muy fuertes en el combate cuerpo a cuerpo. Por eso Haruhiko se da cuenta de que la única forma de eliminarlos es jugando al limbo con ellos. Con lo anterior en mente, el trío principal desafía a los Phantoms, y la única que llega a la última ronda es Mai, a lo que durante el duelo su oponente se parte en dos y no consigue pasar. Entonces, si la rubia pasa por debajo de la cuerda, va a ganar. Igualmente la tiene un poquito difícil, ya que tiene un cuerpo muy exuberante. Así y todo, Mai, haciendo uso de su ingenio, logra ganar, por lo que luego del juego, los Phantoms se sienten satisfechos y están listos para desaparecer. Es ahí que Reina se ofrece como voluntaria para hacer el trabajo, por lo que el prota lo permite y de esa forma aquellas criaturas son eliminadas. Y ya cuando las cosas se calman, Reina por fin se decide y se une al grupo del prota. Al otro día, Himeno, la profesora que dirige la clase de los cazadores de Phantom, le encarga una misión al grupo principal. La maestra explica que hace poco, una estudiante de cabello rojizo llamada Minase fue transferida a la academia. Dicha joven es increíblemente talentosa en eso de matar criaturas sobrenaturales, tanto así que prefiere trabajar sola, lo que ocasionó que poco a poco se convertirá en alguien antisocial.
social. Por eso la profe dice estar preocupada por ella y quiere que se adapte a la vida escolar. Por lo que luego de ponerlos en contexto, ella les pide a nuestros héroes que ayuden a Minase con una misión. El encargo es simple: varios Phantom aparecieron en un laboratorio abandonado de la empresa Alayashiki y por eso deben exorcizarlos. Paralelamente, Minase llega a aquel laboratorio y se topa con varios Phantoms. La muchacha demuestra todos sus poderes, los cuales consisten en cantar, y derrota a varios monstruos de un solo golpe. Sin embargo, cuando el jefe final aparece, Minase tiene varios problemas, ya que la criatura contrarresta todos sus poderes. Es ahí que el trío principal entra en escena y gracias al trabajo en equipo logran solventar la situación, por lo que Haruhiko dibuja al Phantom que dirige todo y cuando el boceto está terminado logra exorcizarlo. De esa manera nuestros jóvenes cumplen la misión y cuando el momento tenso se acaba, la pelirroja les agradece y dice que repartirán las ganancias en partes iguales, ya que no le gusta deberle nada a nadie. Acto seguido la muchacha se va y nuestros muchachos se quedan confundidos y sucios, ya que no lograron que Minase sienta interés por unírseles. Así que unos minutos después, el trío principal va a la casa del protagonista para pegarse un bañito. Estando allí, Ruru comenta que encontró un artefacto extraño en el laboratorio y al verlo nadie tiene idea para qué carajo sirve esa cosa. Entonces Haruhiko decide quedárselo para investigar al respecto, por lo que luego de una pequeña charla, las tres muchachas, o sea Ruru, Reina y Mai, se van de la casa de prota. Ya estando solo, nuestro joven se pone a indagar en el sistema de aquel extraño artefacto y por eso al día siguiente el prota comenta que estuvo practicando una nueva técnica, la cual le permite invocar a Phantoms para que lo ayuden en el combate. Con eso en mente, Haruhiko dibuja un perro del infierno con poderes únicos, al cual llamó Marchosias. Y al rato, la profesora Himeno aparece y les encarga una nueva misión al grupo principal. En los departamentos de mujeres de una universidad cercana se han reportado la aparición de un ovni que le saca fotos comprometedoras a las muchachas cuando se están cambiando. Así que Haruhiko y compañía llegan al condominio y dos estudiantes prestan su cuarto para que nuestros héroes puedan hacer su trabajo, por lo que los tres se quedan esperando al ovni. Pasan los minutos y las horas, pero el Phantom no aparece y cansadas de esperar, las dos jóvenes comentan que si se cambian, aquellas criaturas entrarán en escena. Teniendo en cuenta eso, echan a Haruhiko del cuarto y comienzan a cambiarse. En sí, no pasaron ni 10 minutos que el ovni aparece y comienza a tomar fotos indecentes. Así que las jovencitas tienen problemas para atrapar al Phantom. Es ahí que el protagonista utiliza su nueva técnica de invocación y trae a la vida a su perro del infierno Marchosias, por lo que el ritual sale a la perfección. Pero la apariencia de su perro del infierno deja mucho que desear. Aún así, el canino se las arregla para atrapar al ovni. Y ya con el trabajo hecho, Reina usa sus poderes y devora al Phantom, en sí poniendo fin a la misión. En eso Haruhiko nota que se lastima un dedo y Reina se acerca y se lo cura. Al parecer la muchacha tiene poderes sanadores. Cambiando de escena y unos días después, el trío principal tiene una nueva misión. Sí, como siempre. Debido a que la misión ocurre en otra ciudad, los tres tienen que viajar hasta allá. El grupo se reúne y mientras caminaban hasta la estación de trenes, Mai comenta que de pequeña conoció a dos niñas que parecían de otro mundo, aunque en ese momento ella no notó nada extraño, puesto que no tenía mucha idea de las relaciones sociales, ya que era una persona bastante tímida. Por lo que después de un viajecito entre el grupo principal, llegan a un puente. Ahí Haruhiko les explica a sus compañeras que cada vez que una persona intenta cruzar, dos seres extraños aparecen y lo desafían a un duelo. Si la persona gana, podrá pasar el puente. Así que el grupo principal atraviesa el puente y a los pocos segundos los Phantoms aparecen para desafiarlos. Como Mai es la única que posee cualidades físicas destacables, es quien se hace cargo de la situación. Y durante el choque, las dos muchachas le dicen a la rubia que estuvieron causando estragos para encontrarse con ella, por lo que Mai no entiende a lo que se refieren y siguen intercambiando golpes. Al final las criaturas le ganan la pelea a Mai y notando la situación, Haruhiko usa su habilidad especial e invoca a su perro del infierno para distraer a las guerreras del puente y aprovechando el desconcierto, el grupo principal logra escapar. Así que al día siguiente, Mai llega a la conclusión de que no podrá ganarles a las mujeres del puente, ya que ellas son dos. Y teniendo eso en cuenta, la rubia decide entrenar a sus camaradas para que la ayuden. Sin embargo, Haruhiko y Reina no muestran actitudes para pelear. Y con tal de zafarse del entrenamiento, Haruhiko sugiere otra alternativa: copiar los recuerdos de Mai y pasárselos a su cerebro. De esa forma el protagonista podrá aprender a pelear usando las memorias de la rubia. Entonces nuestro prota argumenta que en la comunidad científica existe una hipótesis que afirma que los recuerdos de la gente se almacenan en una nube colectiva, que existe en una dimensión paralela. Igualmente, Mai y Reina no parecen muy convencidas y repentinamente Himeno entra al cuarto y comenta que la idea del protagonista es buena. Así que la profesora argumenta que el prota tiene una habilidad única, la cual te permite invocar seres sobrenaturales. En otras palabras, tiene la capacidad de traer al mundo humano cosas de otra dimensión. Y si aplican la misma lógica con los recuerdos, quizás Haruhiko pueda copiar las memorias de Mai y traerlas a la realidad. Así que con lo anterior en mente, Himeno les pide a los jóvenes que vayan a los lugares a los que la rubia solía ir de niña, para que ambos compartan recuerdos. Entonces ambos tienen una cita, así pasan todo el día de aquí para allá, y la salida de novios dura hasta el atardecer. Y sin darse cuenta, la parejita llega al puente. Es ahí que las dos mujeres aparecen, y la pelea
pelea es inevitable. Durante el duelo, el dúo principal choca sus cabezas y Haruhiko entra a la mente de la rubia. De inmediato, el prota busca el recuerdo del entrenamiento de Kenpo, pero en su lugar termina encontrándose con una cosa distinta. Entonces, cuando la parejita despierta, Haruhiko menciona que Mai ya conocía a aquellas mujeres, puesto que se encontró con ellas en su niñez, y las jovencitas del puente confirman lo dicho por el prota, pero la rubia comenta que no se acuerda de nada. Es ahí que las muchachas cuentan que el día en que conocieron a Mai, las tres jugaron a luchar, y como era de esperarse, la rubia las cagó a palo. A razón de eso, las dos decidieron entrenar mucho para derrotarla cuando volvieran a encontrarse. Por eso Haruhiko le dice a Mai que seguramente ella alteró sus memorias. Igualmente, la pelea aún no termina. Las dos jóvenes del puente atacan, y Haruhiko, quien logró copiar los recuerdos de Kenpo, intenta luchar, pero debido a su falta de condición física, solo aguanta unos segundos. Es ahí que Himeno le sugiere que use la técnica de Mai, una que le permite aumentar sus cualidades físicas usando los 5 elementos. Por eso nuestro joven usa aquella cualidad y logra dañar a los jóvenes del puente. Acto seguido, Mai y Haruhiko combinan sus fuerzas y atacan al mismo tiempo a las muchachas. De esa forma termina todo. Y antes de desaparecer, las jovencitas se despiden de Mai y le dicen con un tono amigable que quizás se vuelvan a ver. Y ya cambiando de escena y un tiempo después, el grupo principal visita un restaurante, ya que la organización para la que trabajan les dio un vale que les permite comer todo lo que quieran en el lugar. Y Reina lo disfruta a tope y come todo lo imaginable. Entonces, cuando los tres quedan satisfechos, salen del local. Es ahí que Mai y Haruhiko le prometen a Reina volver al restaurante en otra ocasión. Y mientras Reina caminaba hasta su casa, un extraño autobús aparece y ella se sube sin pensarlo. Así que cuando se quiere dar cuenta, ya es de noche y sin ninguna explicación llegó a su casa. Entonces Reina se pregunta qué pasó en esas horas, ya que no recuerda nada. Así que al día siguiente en la escuela, la jovencita cuenta que el extraño suceso. Es ahí que Minase aparece y comenta que la tarde pasada ella vio como Reina se subió en un autobús y la pelirroja afirma que dicho vehículo era un Phantom, que la poseyó y por eso no recuerda nada. Entonces, con la intención de descubrir qué carajo está pasando, el grupete visita el lugar en donde el autobús apareció. El vehículo no tarda en aparecer, por lo que Reina queda en trance y se sube. El prota también por mero impulso se sube y se da cuenta que nadie conduce el colectivo y confirmando que se trata de un Phantom. Así que cuando el autobús se detiene, ambos jóvenes bajan frente a una casa y Reina, quien aún continúa en estado de trance, se mete en aquel lugar y Haruhiko decide observar de lejos y se lleva la sorpresa de que su amiga fue poseída y le hacen creer que pertenece a una familia de conejos, por lo que el prota se mete a la fuerza a la casa para intentar despertar a Reina, pero al final él también queda en un trance. De esa forma los dos viven una vida paralela como hermanos en una familia de conejos. Entonces cuando los dos regresan a la normalidad se dan cuenta que es de noche y están enfrente a la casa de Reina. En eso el radiocomunicador de la entrada de la casa comienza a sonar y se trata del padre de la muchacha que la regaña por llegar tarde. Por su lado, Haruhiko quiere contarle lo sucedido al señor, pero la joven le pide que no diga nada y que mañana le explica el porqué. Es así que Reina se mete a su casa y nuestro héroe se queda con muchas preguntas por resolver. Así que al día siguiente en la escuela, Minase le dice al grupo principal que aquellos conejos son Phantom, que hipnotizan a los humanos aprovechándose de sus problemas emocionales para luego llevarlos a sus mundos en donde les dan la vida que las personas quieren tener. En el caso de Reina, una familia unida. Por eso Reina cuenta que aún no les contó a sus padres que soñó al club de cazadores de Phantom, ya que sus padres odian a dichas criaturas, y debido a ese pensamiento, su hermana mayor se fue de la casa y no volvió nunca más, lo que provocó un vacío en el hogar, y ella se siente mal por mentirles, pero teme que la cambien de escuela si descubren que ella está en un club de cazadores de Phantom. Así que con lo anterior en mente, el trío principal decide ir hasta aquel lugar, pero nuevamente todos son hipnotizados. Al parecer, eso ocurre cuando un humano come la comida de dichas criaturas, y en ese estado de trance, los tres jóvenes viven como una familia feliz de conejos. La única consciente es Ruru, quien no puede hipnotizarse debido a porque es un Phantom, pero por suerte Haruhiko logra despertarse del trance, y se da cuenta que eso se debe al lugar en el que está, que sería el baño. Con lo anterior en mente, el protagonista lleva a Reina al baño, y le explica que hay una historia que afirma que los baños son portales, desde los cuales un ser humano puede viajar de un mundo a otro. Obviamente Reina no entiende un carajo, y no parece despertar de la hipnosis, así que cansado de esperar, Haruhiko la abraza, y la muchacha por la vergüenza vuelve en sí. Sí, cualquiera, pero bueno. Minutos después, ambos ven todo desde fuera de la casa, y Reina le cuenta al protagonista que cuando su hermana se fue de la casa, las cosas nunca fueron las mismas, y sus padres comenzaron a sobreprotegerla, y cuando ella soñó al club de cazadores, las cosas empeoraron, puesto que ella tuvo que mentirles cada vez que llegaba tarde, y debido a todas esas emociones negativas, causaron que esos conejos aparecieran, y repentinamente los dos conejitos aparecen, y le pregunta a Reina si quiere ir con ellos. En caso de que no, ellos lo van a entender y se irán. Así que la jovencita casi se queda con sus padres conejos, pero por suerte el protagonista la hace entrar en razón, y Haruhiko cuenta que su familia está igual de fragmentada, ya que su madre se fue de la casa porque no se llevaba bien con su padre, y nuestro joven dice que sigue esperando a que ella vuelva, y en sí no quiere abandonar a su papá porque si lo hace su familia se rompería por completo. Seguido de eso, comenta que si su hermana, o sea, la hermana de Reina, regresa y no la encuentra allí, nada será como antes. Así que la muchacha recapacita y lamentablemente rechaza a sus padres conejos, por lo que el par de lepóridos entiende la decisión de la jovencita y se despiden de ella. Es así que todo termina y los personajes regresan al mundo humano.
Así que unos días después, Reina le dice a sus amigos que ya habló con sus padres sobre el club de cazadores y logró convencerlos en que se pueda quedar. Cierta noche, Minase recibe una misión especial. Un Phantom con apariencia de tren está causando estragos en la autopista, así que la pelirroja va hasta allá y usa sus poderes de canto para destruir a la criatura en un santiamén. Por lo que luego de terminar el trabajo, un superior elogia al joven por su desempeño. Entonces Minase acepta los cumplidos y se va sin decir más. Ya el otro día en la escuela, Haruhiko se reúne para almorzar con su compañero. Este le dice al prota que es muy afortunado, ya que su equipo está conformado por chicas lindas. Así que el prota le dice que no es tan bueno como podría parecer. A lo que la charla continúa y el amigo de Haruhiko menciona a Minase. El joven cuenta que la pelirroja en un comienzo fue muy popular, pero se quedó sola porque no era amigable con nadie. Y para su mala suerte, la muchacha estaba tras suyo y escuchó todo. Por lo que poco después, Minase visita la oficina de la profesora Himeno. Este le explica que un Phantom comenzó a destrozar los gallineros de distintas escuelas y que debe investigar el asunto. Entonces Minase acepta la misión. Y cuando el horario escolar acaba, Haruhiko sigue a la pelirroja para disculparse por lo que ocurrió en la cafetería. Así que mientras tanto, Minase llega a un gallinero y allí se encuentra con una niña llamada Kurumi. Repentinamente, un Phantom aparece y comienza a causar problemas, pero justo a tiempo el protagonista entra en escena y para su mala suerte el monstruo lo ataca. Y con la intención de protegerlo, Minase empuja al prota a un lado y por accidente aspira un gas venenoso que le daña las cuerdas vocales. Entonces la pelirroja ya no puede usar sus poderes de canto y en esa situación crítica, Kurumi usa sus cualidades especiales y le pide a su oso de peluche que se enfrente al Phantom. Entonces el muñeco se vuelve enorme y ataca a la bestia roja, por lo que Mai entra en escena y también le da para que tenga a la criatura carmesí. Y viéndose acorralado, el Phantom decide escapar. Así que minutos después, en la enfermería, Mai y Minase se ponen a discutir, porque la pelirroja no quiere que el grupo principal la ayude a vencer al Phantom. Y viendo que la pelea no va para ningún lado, Himeno, quien estaba escuchando todo, propone hacer una competencia de equipos. Quien derrote primero al monstruo aceptará que la otra tiene parte de la razón. Así que Minase acepta, pero se va enojada. Por su lado, nuestro prota la sigue para ayudarla, puesto que él sabe que la joven no podrá usar sus poderes por algún tiempo. Y con lo anterior en mente, el protagonista acompaña a Minase por toda la ciudad durante 3 horas. En ese lapso de tiempo, la pelirroja le revela que ella posee la capacidad de sentir a los Phantoms, y por eso sabe a dónde hay que ir para encontrar a dichas criaturas. A la mañana siguiente, Haruhiko y Minase se reúnen para ir a buscar a aquella criatura, y usando las habilidades de la pelirroja, ambos logran hallarlo. Para entonces, la muchacha logró recuperar sus poderes, y tiene un choque con aquella bestia. Sin embargo, la criatura vuelve a ganarle, y Haruhiko invoca a un perrito del infierno, y consigue espantar a la bestia roja. Y ya cuando las cosas se calman, Minase se va reenojada, ya que ella quiere derrotar al monstruo por su cuenta. Pero poco después, la profesora le cuenta a nuestro joven que Minase, cuando era chica, fue atacada por un Phantom, y en ese momento ella logró despertar sus poderes, y con ellos consiguió exorcizarlo. Pero no obstante, la gente a su alrededor comenzó a temerle, mismo sus propios padres, y al final ella tuvo que vivir sola en un departamento que la organización gubernamental contra los Phantoms le dio a cambio de que ella trabaje para ellos. Y Himeno menciona que la pelirroja odia a los monstruos aquellos porque cree que le arruinaron la vida. Entonces Haruhiko, preocupado, va en busca de Minase. Es ahí que la encuentra luchando contra la bestia roja, por lo que la criatura aprovecha que la joven no está al 100 y vuelve a arrinconarla. Pero para su suerte, el perrito infernal del protagonista la ayuda. Mai y Kurumi también entran en escena, y la niña le pide a Susito que arremeta contra el Phantom, donde la rubia hace lo mismo, y luego de una breve pelea, el monstruo rojo queda fuera de combate. Es entonces que Haruhiko saca su cuaderno de dibujos y logra exorcizarlo, por lo que luego de la batalla, Minase se va sin decir nada. Por otro lado, Mai le da las gracias a Kurumi por ayudarla en el combate, y le dice que cuando haga falta, le pedirán ayuda, a lo que la niña se emociona al oír eso. Y a la mañana siguiente, Minase aparece en la entrada de la casa de Haruhiko, y finalmente le da las gracias por haberla ayudado. Mientras tanto, la pequeña Kurumi se dirige a la escuela, pero no quiere ir porque está preocupada por lo que pasó el día anterior. Teme no cumplir las expectativas de Mai, y en eso Haruhiko por coincidencia se topa con ella. La niña al verlo recuerda su preocupación y cae en un charco, a lo que el prota intenta ayudarla, pero aquel charco se convierte en un portal y ambos caen, así que Ruru sigue a su amigo hasta aquel lugar. Entonces cuando los personajes aterrizan, se topan con un mundo de fantasía. En eso, unos ositos intentan llevarse a Kurumi, alegando que ella es una princesa, pero por suerte el peluche de la niña aparece y espanta a los ositos malos. Seguido de eso, el peluche lleva a Kurumi y a Haruhiko a su guarida, así que cuando los dos personajes están solos, el prota comenta que ese mundo fue creado por la chiquita, probablemente porque algo la está preocupando. Y cuando Kurumi le iba a contar por qué estaba preocupada, el peluche entra al cuarto y advierte que hay problemas, por lo que el líder de los ositos malos invade la base con su ejército para secuestrar a Kurumi, y viendo el peligro, el peluche intenta salvar a la chiquita, pero es herido en su pierna de felpa y cae al suelo, donde la niña no lo quiere dejar atrás y por eso lo carga hasta una cueva. Estando allí, la pequeña cuenta que su muñeco la ayudó a ser más valiente y gracias a él consiguió vencer su timidez. Obviamente Haruhiko se conmueve por su historia, pero el lindo momento es interrumpido por el jefe de los osos malos, quien revela tener un robot de combate, por lo que el peluche le pide a Kurumi que escape, pero la niña no quiere abandonarlo y decide quedarse para hacerle frente al osito malvado. Seguidamente, la pequeña se transforma en una Mahou Shoujo y derrota al villano.
a lo que poco a poco dicha dimensión se diluye y los personajes regresan al mundo real, por lo que Ruru pregunta por qué regresaron, a lo que Haruhiko le contesta que probablemente Kurumi haya resuelto el tema que la estaba preocupando, y minutos después Kurumi y Haruhiko llegan al club de cazadores de Phantom, donde Mai le pregunta dónde estaban, y el prota responde que ocurrieron muchas cosas. Igualmente al rato, el grupo principal parte rumbo a una nueva misión, y Mai invita a Kurumi y la niña acepta sin vacilar, ya que ganó mucha confianza luego de vencer al oso malvado. Poco tiempo después, en la escuela comienza a ocurrir algo extraño. Todos los estudiantes empiezan a comportarse como gatos, y Minase decide investigar el asunto, y le pregunta a Mai sobre la residencia gatuna que se encuentra cerca de la escuela, a lo que la rubia cuenta que ese lugar antes fue habitado por una persona que amaba a los gatos, y por eso tenía un montón. Entonces, cuando aquella persona murió, los gatos se quedaron en el lugar, y con el pasar del tiempo se llenó de meninos, y de vez en cuando, algunos estudiantes iban a ver a los gatitos, les daban de comer y los acariciaban. Y sí, ¿quién no? Y dado que el edificio era viejo, no tardó en ocurrir un accidente, así que un estudiante se lastimó en dicha casa. A razón de eso, los padres y los profesores le pidieron a la escuela que prohíba el ingreso a la residencia, y la academia lo hizo, cerró el paso y sacrificó a todos los michinos. Sí, qué gente mal nacida la verdad, pero bueno. Luego de oír la historia, la pelirroja comienza a construir su hipótesis, así que poco tiempo después, Kurumi les pide ayuda a los protagonistas para encontrar a un gatito perdido llamado Rudolph. Entonces Haruhiko y compañía proceden a hacer carteles de búsqueda para después recorrer toda la ciudad, y mientras tanto los estudiantes de la escuela comienzan a actuar extraño. O sea, la cosa al principio es leve, adoptan rutinas gatunas, pero poco a poco la cosa se va tornando rara, ya que los estudiantes de un día para otro aparecen con colas y orejas de gatos, y Minase ya no tiene alguna duda, todo lo que está pasando se debe a un Phantom. Entonces nuestros héroes visitan la residencia gatuna, ya que sospechan que dicho lugar puede estar causando todo esto, y justo Kurumi ve que Rudolph se encuentra en aquel lugar, así que todos ingresan y se ponen a buscar, por lo que luego de unos minutos de búsqueda encuentran a Rudolph. Sin embargo, un Phantom lo devora, y Haruhiko no tarda en darse cuenta que toda la casa es un Phantom, y la peor parte es que el protagonista y Reina no pueden usar sus poderes porque se encuentran dentro de la bestia, y repentinamente todos se transportan a otra dimensión, y se encuentran con el Phantom, sí, un gato gigante. Kurumi y Reina se acercan a la criatura, y le piden que le devuelva a Rudolph, pero la niña para ese punto ya hablaba como un gato, puesto que la gatonización también la afectó. Sí, gatonización, alta palabra. Igualmente logran convencerlo de que entregue a Rudolph, así que luego de todo el incidente, todos los personajes regresan al mundo real, y se dan cuenta que regresaron a la normalidad, o sea, ya no tienen orejas ni cola de gato, y el prota explica que aquel Phantom no era malo, simplemente quería compañía. Entonces cuando Rudolph entró a la residencia sintió nostalgia, y por eso convirtió a todos los estudiantes en gatos, ya que quería que la casa se llenara de meninos nuevamente. En sí, después de todo lo anterior, nuestros héroes se reúnen con la dueña de Rudolph y logran entregárselo. Por lo que un tiempo después, nuestro joven le comenta a su amigo que está desarrollando una técnica llamada Dedo de Abramalim, la cual le permite invocar criaturas sin la necesidad de dibujar. Y repentinamente todos los estudiantes comienzan a sentir calor, y cuando se fijan por la ventana, se dan cuenta de que un mono gigante y muchos monitos crearon unas aguas termales en el patio de la escuela, y debido al calor, los alumnos no pueden estudiar, y las clases son suspendidas. Es ahí que el club de cazadores de Phantom entra en escena, y cada uno de sus miembros intenta vencer al mono gigante, pero todos fallan. Ahora todo queda en manos de Haruhiko y sus amigas. La idea del protagonista es sacar al simio de las aguas para dibujarlo, ya que si no lo ve por completo, no podrá exorcizarlo. Reina, Minase y Kurumi intentan atraer a la bestia para que salga, pero ninguna consigue hacerlo, así que nuestro joven le pide a Mai que lo haga, y esta vez funciona. La criatura sale del agua. Sin embargo, ocurre varios hechos desafortunados uno tras otro, y Haruhiko no puede usar su lienzo porque se manchó con tinta. Es entonces que el protagonista usa la técnica de Dedo de Abramalim e invoca a un pulpo gigante, el cual sin dudar ataca al mono. De esa forma, Mai queda fuera de peligro. Seguido de eso, empieza un combate, y nuestro héroe consigue vencer al Phantom. Entonces, cuando las cosas se calman, los monitos le cuentan a Ruru que el líder se había separado de su pareja y quería olvidar sus penas en las aguas termales. Así que todos los personajes sienten pena por la criatura y le ofrecen una nueva esposa. La elegida, o mejor digo, elegido es Haruhiko. Sí, nadie hubiera esperado este giro en los acontecimientos. En sí, unos días después, una estudiante llamada Kitayama aparece y le pide al grupo principal que le ayude a participar en un concurso de teatro, puesto que ella es el único miembro en el club de teatro. Por lo que los pibes, como son buena gente, todos acceden. Hasta Minase, quien alega estar ahí porque siente que hay un Phantom. De esa manera, inician las prácticas durante horas, y cuando todos los jóvenes regresan a casa, Kitayama comenta que el club de teatro perdió el concurso de la ciudad durante 10 años seguidos. Es por eso que ella quiere ganarlo. Así que entonces pasan los días, y por fin el día del evento llega, por lo que luego de una larga espera tras bambalinas, el grupo principal se sube al escenario, para recrear una historia de la época antigua de Japón. En sí, todo iba bien, hasta que Kitayama se transforma. Es ahí que nuestros jóvenes se enteran que la joven es un Phantom, y ella dice que nació debido al deseo de los estudiantes del club de teatro por ganar el premio de la ciudad. Es por eso que les pidió ayuda, y para hacer las cosas más creíbles, modificó sus recuerdos. Así que nuestros seres se sorprenden al oír eso, pero deciden perdonarla. Es entonces que se dan cuenta que siguen en el escenario, y con la intención de ganar, el grupete principal le hace creer al público que todo es parte de la obra.
Y al final todo sale perfecto y nuestros jóvenes ganan el concurso. Y debido a que Kitayama no es un phantom peligroso, no la exorcistan. En sí es un caso similar al de Ruru. Sí, otro capítulo al pedo. Y siguiendo con la historia, el verano llega. Ruru está muy emocionada por ir al festival para ver los juegos artificiales y comer unos cuantos dulces. Así que esa mañana antes de la escuela, la muchacha, debido a su tamaño, es pisada por el prota. Esto la enfurece mucho, más que nada porque el protagonista no se disculpa. Y toda enfadada se va al parque. Estando allí, comenta que le gustaría ser más grande para poder comer dulces y cosas parecidas. Por lo que repentinamente un phantom que dice ser bueno aparece y le ofrece a Ruru un deseo. La peli azul al principio cree que todo es un engaño, pero como no tiene nada que perder, acepta el deseo y pide ser una humana. De esa forma Ruru se convierte en una estudiante al igual que el protagonista. Por lo que minutos después la joven se inscribe en la escuela de Haruhiko. Ella pasa todo el día junto a nuestro prota y hace toda clase de cosas. Llegada la noche, los amigos del prota le invitan a ver los fuegos artificiales en el festival, por lo que Ruru acepta sin dudar. Y de camino al festival, Mai y compañía se preguntan dónde está Ruru, a lo que Haruhiko les comenta que probablemente esté enojada, porque la mañana discutieron, pero que seguro aparecerá antes de que los fuegos artificiales empiecen. Así que paralelamente, aquella phantom que cumple deseos se encuentra con un phantom de fuego artificial. Al parecer esta criatura quiere ser el fuego artificial que más explote. Entonces la phantom cumplidora de deseos le cumple la petición y a los pocos minutos la criatura comienza a causar estragos en todo el festival. Haruhiko y compañía se enfrentan a ella, pero no pueden alcanzarlo porque el phantom puede volar, a lo que Ruru observa a toda la distancia y sabiendo que ella es la única que posee la capacidad de volar, revela su identidad. Se acerca al fuego artificial y consigue que la criatura estalle, en sí salvando el día en consecuencia. Por lo que luego de eso, la joven y el resto de personajes disfrutan todo el festival. Cierta noche, mientras nuestro joven estaba reparando un artefacto, se encuentra con un informe que escribió de niño, por lo que luego de leerla, nuestro héroe se acuesta a dormir. Al día siguiente se despierta siendo un niño de primer grado y no recuerda nada de su adolescencia. Y mientras Haruhiko caminaba por la escuela primaria, se topa con Kurumi. Esta le pregunta su nombre y al darse cuenta que tiene el mismo nombre que el protagonista, lo lleva hasta el club de caza Phantoms. Estando allí, todos comienzan a deducir cómo fue que Haruhiko se convirtió en un niño y la pelirroja cree que pudo haber sido un phantom. Con eso en mente, van hasta la casa de prota y se dan cuenta que no hay nada en el lugar y Minase tampoco siente ninguna presencia. Entonces, debido a que Haruhiko es un niño, Mai decide cuidarlo hasta encontrar la forma de regresarlo a la normalidad. De esa forma, la rubia se convierte en una niñera de tiempo completo por varias semanas, hasta se termina cariñando con el mocoso. En sí una noche, Haruhiko cuenta que su padre recorre el mundo por trabajo y su madre se fue. Es por eso que está acostumbrado a estar solo. Y Mai le dice que ella pasó por algo similar y para levantarle los ánimos le dice que el día siguiente irán al parque. Así que el día prometido llega y los dos pasan la tarde jugando en aquel lugar. Por lo que repentinamente un gato hace sus necesidades en el arenero de los niños y el phantom que habitaba en el lugar se enoja. Todo se va a la remierda porque la criatura de arena crea una tormenta muy fuerte y Mai intenta detenerlo, pero por un descuido es derrotada. Y en esa situación crítica, Haruhiko desea regresar a la normalidad para salvar a la rubia, obviamente, cosa que por suerte consigue hacerlo. Y ya con su cuerpo normal, el prota usa la técnica de dedo adrenalín, invoca a un pulpo, el cual de inmediato ataca al monstruo de arena y logra derrotarlo. Por lo que luego de eso, Mai y Haruhiko regresan a la casa de nuestro joven. Estando en el lugar, el prota menciona que probablemente él se convierta en niño al leer aquel informe que redactó en primaria. Entonces Mai se queda sola en la sala y decide leer la hoja. Es ahí que se da cuenta que Haruhiko escribió que los domingos iba al parque con sus padres. Una clara mentira porque sus padres nunca estaban. Así que Mai se da cuenta que Haruhiko se convirtió en niño porque quería vivir eso. Pero bueno, siguiendo con la historia, un tiempo después, un phantom desconocido llamado Enigma aparece y comienza a atacar a todos los jóvenes con habilidades especiales, por lo que nuestros seres se topan con dicha criatura, obviamente, y el grupete principal consigue acorralar al bicho, gracias a la habilidad del dedo del prota, y con el villano Merced, el protagonista se apresura a dibujarlo y a hechizarlo, aunque el dibujo se evapora, cosa que nunca antes había sucedido, por lo que unas semanas más adelante, Haruhiko recibe la llamada de su madre. Nuestro joven se reúne con ella, y en un principio no quería saber nada con ella, puesto que lo abandonó para casarse con otra persona. Pero bueno, en sí al final recapacita y hace las paces con ella, y por su lado la madre le comenta que ella se divorció de su marido. De esa forma Haruhiko vive una semana entera con su madre, y debido a que el prota no se presenta a las misiones de cazadores de Phantom, sus camaradas van a visitarlo, así que la mamá de Haruhiko las recibe de la forma más atenta y carismática posible. Nada parecía estar fuera de lugar con ella, pero todo cambia cuando Mai recibe una llamada, en donde la profesora Jimeno le cuenta que la madre del prota llevaba desaparecida una semana, y su marido actual hizo la denuncia, y Jimeno también menciona que posiblemente Enigma la haya poseído, puesto que tiene esa cualidad, así que repentinamente la madre del prota aparece, y confirma lo dicho por Jimeno. Es ahí que todo se va al carajo. Enigma derrota a todas las personas, y le roba sus poderes a Haruhiko, así que la villana comenta que las habilidades del protagonista son las más fuertes que existen, ya que pueden invocar criaturas, meterse en la mente de la gente y hechizar phantoms. Así que luego de derrotar a todos los pibes, acto seguido sale del cuerpo de la señora y desaparece. Al día siguiente, la madre de prota es llevada al hospital de la empresa La Yashiki, puesto que ellos son expertos en tratar a las personas que sufren males relacionados con los Phantom.
Y el problema es que la señora no despierta. Haruhiko comenta que probablemente deban derrotar a Enigma para que su madre recupere la conciencia. Así que mientras nuestro joven estaba en el hospital, el marido actual de su vieja aparece y habla con él. Durante la conversación, el señor le da un libro de cuentos a Haruhiko, el primer libro que el prota leyó. Entonces cuando nuestro joven lo abre, encuentra una foto suya con su madre. El señor le cuenta a nuestro joven que ella siempre quiso verlo, pero debido al tiempo que estuvo fuera de su vida, se siente avergonzada. Así que durante la charla, nuestro prota se da cuenta que su madre no lo detesta y le reconforta el hecho de que siempre haya pensado en él. Y paralelamente a esto, la pelirroja se pone a buscar a Enigma usando sus poderes de rastreo, pero no consigue nada. En eso recuerda que el prota tiene un artefacto de la compañía La Yashiki, que quizás si lo usan puedan entrar al sistema de la empresa para descubrir información de la villana. Por lo que Minase llega a la casa del prota y le dice que conecte aquel aparato. En sí, nuestro joven le comenta que no logró repararlo. Saike Kurumi comenta que su peluche una vez arregló la computadora de su padre. Quizás él pueda reparar el artefacto. Y para sorpresa de todos, el osito de felpa no solo arregla el coso ese, sino que luego utiliza el coso para meterse en la base de datos de la Yashiki. Y cuando el grupete protagonista lee los informes, descubren que la empresa usa a los Phantoms como conejillo de indias para toda clase de experimentos. Y Enigma fue producto de todos estos experimentos. Por lo que luego de revisar todo, la pelirroja llega a la conclusión de que la villana quiere robar los poderes de todas las personas para dominar el mundo. Sí, típica cosa de villano. Por lo que repentinamente les llega un mensaje, y Enigma quiere ingresar por la fuerza a los laboratorios de la Yashiki. En sí, nuestros jóvenes van corriendo hasta el lugar y pelean contra ella. Como bien sabemos, Haruhiko ya no tiene poderes, y eso es una gran desventaja para el grupo principal. Entonces Enigma vence a todos. Es entonces que Himeno revela que Ruru es una Phantom creada por el prota. Ella es la parte desinhibida que él suprimió, lo que significa que la joven tiene los mismos poderes que el prota. Así que la profesora dice que Ruru debe pasarle los poderes a Haruhiko, y los dos obviamente acatan las órdenes, y la muchacha le regresa sus habilidades al prota, de la misma forma que Enigma se las había quitado. Y ya con sus cualidades al 100, nuestro joven utiliza sus habilidades de invocación. Y por su lado, la villana se burla, ya que ella también tiene las mismas cualidades. Pero Haruhiko le replica que los humanos pueden mejorar sus capacidades. Y luego de decir eso, el prota invoca al perro del infierno y al pulpo gigante nivel dios, y con ellos vence a Enigma. Por lo que luego de vencer al jefe final, la madre de Haruhiko despierta, y al fin nuestro joven se reencuentra con ella. Ambos hablan y arreglan las cosas creando un momento muy emotivo. Pero la cosa no acaba ahí, porque la empresa de la Yashiki fue puesta en duda por el gobierno, y ahora está siendo investigada. Por su parte, el prota sigue en el club de cazadores de Phantom, con todo el resto de personajes. Y de esta manera de mierda termina el resumen. Final fachero, final malo, sinceramente para mí es una poronga el anime, ¿qué quieren que le diga? Pero bueno, espero que les haya gustado y de ser así no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.